Bien, en estas últimas horas y diríamos últimas semanas han proliferado las denuncias respecto de amenazas contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Lo que han dicho desde el gobierno provincial, tanto el Ministerio de Seguridad como el de Justicia, es que la gobernadora está enfrentando mafias y que en ese contexto se producen estas amenazas. Uno se pregunta si el propio gobierno no está en condiciones de proteger a la gobernadora. ¿Qué le queda al ciudadano de a pie, no? Somos nosotros los que enfrentamos mafias permanentemente cuando salimos de nuestras casas en la provincia de Buenos Aires, y los ciudadanos tenemos que enfrentar a las mafias de los que roban celulares y son capaces de quitarle la vida a un joven para arrebatárselo, o las mafias de aquellos que trafican drogas y están también dispuestos a matar ante cualquiera de estas situaciones. En este contexto es en el que se habla de una suerte de desmadre de la policía de la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando llegó al poder, lo que dijo es que va a pedirle a los comisarios que presenten sus declaraciones juradas. Hay aproximadamente 1.600 efectivos que no han querido o no han podido cumplimentar con este requisito, que han quedado separados. Las denuncias contra Bresi, el jefe de la policía bonaerense, hasta el momento sigue siendo respaldado por la gobernadora Vidal. Ayer el propio ministro de Justicia, Ferrari, en la provincia de Buenos Aires, decía que todas las investigaciones y los requerimientos que habían hecho en relación con Bresi habían arrojado resultados negativos respecto de sus vinculaciones con el delito. Bueno, vamos a preguntarle a Daniel Salcedo, que él es ex jefe de la policía bonaerense. Bueno, ¿qué opinión tiene respecto de todo esto? Gracias, Salcedo, por estar aquí. Por favor. Bueno, en principio la seguridad de la gobernadora la seguridad de los mandatarios en general debe ser una prioridad, y sí se la protege a la gobernadora. Lo que pasa es que no hay que hacer oídos sordos a las amenazas que sí están ocurriendo. Evidentemente hay un nuevo paradigma, un nuevo direccionamiento que tiende precisamente a el combate cierto contra el crimen organizado, entre ellos el narcotráfico. El crimen organizado tiene varias facetas: el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico, el juego, ¿no es cierto? Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver justamente con este crimen organizado. Hay gente que ha pertenecido a la policía y hay gente que no, o sea, dentro de este ambiente delictivo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que importa es que hay que privilegiar la figura del mandatario y su seguridad. Esto es fundamental, se ha hecho desde el primer momento. Han ocurrido, no obstante eso, algunas cuestiones como las personas que entraron en su despacho, como el cartucho de escopeta en la casa donde habitaba previamente. Fueron suspendidos los funcionarios, que se tomaron con bastante negligencia el hecho de abandonar el puesto cuando tenían como objetivo la casa, que si bien ya no vive la gobernadora, era importante que estuvieran cuidando ese lugar como un objetivo principal. Entonces hay cuestiones que mucha gente por negligencia o por no tomar... Su familia sí sigue ocupando la vivienda, ¿no? No, esa información no la tengo yo. La información no la tengo, exactamente. Pero en cualquier caso, era un objetivo a cuidar y no podían abandonarlos entre cada uno de ellos. O sea, si eran dos, podían turnarse para abandonarlo. No, lo extraño es que en el caso del cartucho, o sea, justos desaparecen y se van a buscar. La excusa de los efectivos que fueron desplazados fue que fueron a buscar un voucher para poder cargar combustible. ¿Los dos juntos? Los dos en ese momento. Se fueron 10 minutos del lugar y ahí es donde aparece el cartucho. Cuando están a muy pocas cuadras pueden ir caminando uno de ellos solamente. Y el otro se queda en el lugar. La de Morón Séptima, que está ahí nomás, que es Castelar Norte. Daniel, ustedes habiendo estado en la cúpula de la policía bonaerense, que incluso en el último número de la revista Noticias, el propio Bresi nos reconoce que dentro de la policía hay corrupción. ¿Cómo se hace para lidiar o para terminar con eso en una fuerza que tiene 92.000 efectivos, la fuerza armada más grande que tiene la Argentina? Paso a paso. O sea, primero la cuestión de las declaraciones juradas es un primer paso, es un paso más. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera determina cuánto gana una persona y cuánto gasta, qué bienes tiene su nombre y en función de eso cuál es su situación patrimonial. Entonces es un tema fundamental que debe cumplirse. Las personas que no lo han cumplido son puestas inmediatamente a disposición de asuntos internos. O sea, este es un paso ineludible. Hay que empezar a blanquear la economía y todos quienes vivimos de un sueldo sabemos perfectamente que uno no puede gastar más de lo que gana, ¿no es cierto?
No, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que vemos comisarios con autos importados, chalets. Precisamente, en el delito de enriquecimiento ilícito está invertida la carga de la prueba. Ellos tienen que demostrar que no tienen, cómo han adquirido esos bienes o con qué recursos los adquirieron. ¿Cuáles son las cajas? Las cajas son las de que la se policía hacen ahora, provincial. fundamentalmente la más importante, si podríamos decir que es el narcotráfico, indudablemente. El juego es otra caja, ahora en mucha menor medida, toda vez que fue oficializándose el juego y ahora entonces... Han ido contra el juego clandestino, digamos, básicamente. Eso es una política de Estado que ha ido contra el juego clandestino porque es más el juego oficial que el juego clandestino. Entonces la otra caja puede llamarse la prostitución, que también ha ido en franco descenso, trata, ¿no? ¿cierto? Pero eso está relacionado con un delito mucho más grave, que es el delito de trata de personas, ¿cierto? Entonces, ese tipo, que eso sí es un crimen organizado, que es en algunos casos tráfico internacional, en algunos casos no es solamente una cuestión local, sino que a veces es un tráfico internacional de personas, para prostituirlas, para hacer negocios sobre ellas. Claro, lo que yo me preguntaba cuando se habla de las amenazas contra la propia gobernadora María Eugenia Vidal, es qué le queda al ciudadano de a pie, porque si desde la gobernación provincial nos muestran que está absolutamente expuesta y vulnerable la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene a su disposición las fuerzas de seguridad, el accionar de la justicia, su custodia personal, ¿qué le queda a los ciudadanos? Si la policía está desatada y en el marco de esta interna de la policía de la provincia de Buenos Aires queda la propia gobernación, ¿qué le queda a los ciudadanos? Hemos tenido en estos días una seguidilla de crímenes realmente muy lamentables en la provincia de Buenos Aires vinculados con la inseguridad. Sí, claramente, pero hay que, vamos para tomar tema por tema. En principio la seguridad de la gobernadora está atendida desde el primer momento. Los mandatarios se conducen en vehículos blindados, protegidos, con custodia, es decir, hay un resguardo. No obstante, no debe dejarse de lado ni ignorarse de ninguna manera, no se puede soslayar en ningún caso la seguridad y tampoco minimizar la importancia de las amenazas que puedan recibir. Eso por un lado. ¿Eso depende del jefe de la policía bonaerense? Eso depende del Ministerio de Seguridad, que está por encima del jefe de la policía bonaerense. En este caso es Ritondo, ¿no? En este caso el ministro Ritondo, exactamente. Entonces, en cualquier caso, el aspecto operativo de eso sí está en manos del jefe de policía, claro, ¿cierto? Pero la cuestión estratégica y de planificación es una atribución ministerial. Pero después el tema de los hechos de inseguridad, hay hechos que hay que diferenciarlos, que son de inseguridad pura y otros que son prevenibles y no prevenibles, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, uno de los temas de ayer fue el doble homicidio. Entonces, ahí no lo pongo yo en el caso de inseguridad, pero mire, le puedo nombrar en esta última semana el chico de 22 años que le robaron el celular y le pegaron un tiro en la cabeza en Lanús, en la heladera en Escobar. Esos son hechos claramente de inseguridad. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué mensaje le queda a la ciudadanía? Si hay una suerte de interno de guerra desatada con la policía de la provincia de Buenos Aires y los mensajes a la gobernadora intimidatorios hasta ahora han sido llamados telefónicos, ingresar en su despacho o dejarle un cartucho de escopeta en la casa donde vivía previamente, también perfectamente un mensaje a la gobernadora puede ser que se incrementen los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, liberarle zonas, y en ese contexto las víctimas, los que quedamos de rehenes de esa situación somos los ciudadanos de a pie, que no tenemos ni custodia, no tenemos ni acceso a la justicia y a las fuerzas de seguridad como tienen los funcionarios públicos, ¿no? Sí, sin pretender ningún tipo de defensa corporativa. O sea, lo que hay adentro, yo lo he dicho incansablemente, lo que no hay una maldita policía, sino que hay malditos dentro de la policía que usan a la fuerza para cometer sus propios delitos. Esto es un tema que es fundamental, porque si no estaríamos hablando de que los 90.000 hombres están totalmente corruptos y vendidos, y no es así. Así como hay gente que es detestable, la peor gente, también hay de la mejor. ¿Sí? Esto es importante decirlo, pues no se puede meter a todo en la misma bolsa. No, el problema de eso, Daniel, disculpame que te interrumpa, pero el problema de eso es que todos conocen y son funcionarios públicos. Entonces, si conocen que hay un comisario o un sargento que es corrupto y no lo denuncia, termina siendo cómplice de ese delito. Por corporativismo puro, claro. Sí, claro que sí, pero por supuesto, esto hay que combatirlo desde adentro. Por eso la Auditoría de Asuntos Internos está trabajando mucho. El número de 1600
personas que fueron separadas hace muy poco, es el 1% de la fuerza, el 1 y pico por ciento de la fuerza, o sea, porcentualmente. Yo creo que esto es un trabajo de todos los días. Lo que debe hacerse es revisarse legajo por legajo. Hay muchísima gente que quiere hacer bien su trabajo y de hecho lo hace día a día. Sí, hay gente que deja la vida y se arriesga por un sueldo realmente muy bajo. Protege al ciudadano de a pie, nos protege a todos nosotros de los hechos de inseguridad. O sea, la mayoría de la fuerza policial está en ese trabajo. El tema es que hay que justamente trabajar para ver quiénes son los que están operando desde adentro o desde afuera. No necesariamente toda la gente que está operando en contra de la seguridad, de la inseguridad de la ciudadanía, además de la gobernadora y de las figuras, son gente que está dentro de la policía. También hay gente que está fuera de ella y quiere generar la anarquía y el caos para hacer de eso su propio negocio, a río revuelto, ¿no es cierto? Claro. Generar su propio Salcedo, beneficio. lo último que le pregunto es si usted lo conoció a Bressi o si tiene una opinión formada respecto de él, teniendo en cuenta que usted, bueno, es ex jefe de la bonaerense y él estaba en narcocriminalidad, si no me equivoco, el último cargo que tuvo durante la gobernación de Scioli, ¿no? Claro, tiene unos... yo me retiré en el 2009, él tenía cargos menores, pero sí lo conocí personalmente. Cuando yo lo conocí, él estaba en el Grupo Halcón. Claro. La época de Cauchón, Viale. Anterior, mi conocimiento es anterior a eso. La muerte de esta persona con el allanamiento del Grupo Halcón es muy posterior, es en la época de, claro, la época de estuvo hasta el 2009. Yo estuve hasta el 2009, después de eso vino el Paggi y después estuvo Maskin. ¿Y qué opinión tiene? No tengo una mala opinión, pero mi opinión no es personal, es funcional. Sí. Como funcionario era bueno, o sea, no era para nada malo, era muy bueno en el trabajo que hacía. Pero independientemente de eso, independientemente del concepto personal que yo pueda tener de eso, lo importante es que las denuncias que se están investigando rápidamente se esclarezcan, porque si no la policía también, las policías que trabajan y que previenen, quedan en un grado de inacción tal porque nadie hace absolutamente nada por temor a ser denunciado. Entonces las fuerzas policiales también esto se tiene que aclarar y rápido con pruebas, justamente para demostrar, ya sea por su inocencia o su culpabilidad, para que la policía se quite la carga de estar sospechada desde su cabeza hacia abajo. Claro. ¿No es cierto? Esto es algo que una institución no puede estar bajo sospecha, porque justamente entra en inacción. Gracias, Salcedo, por haber venido, es muy amable. Daniel Salcedo es ex jefe de la Policía Bonaerense. Amplimed es una empresa dedicada a la atención del paciente con problemas auditivos.